Cálmate, ¿yo estoy siendo respetuoso o no? ¿Yo estoy siendo respetuoso o no? ¿Yo estoy siendo respetuoso o no, diputado? Entonces no interrumpa mi derecho de palabra. Yo tengo derecho a mi derecho de palabra. Diputado, si me vuelve a interrumpir, lo voy a expulsar de la sala. Cambio presidencial en esta oportunidad. Pero imagínense lo que se siente para un venezolano vivir un acto democrático que tiene la relevancia y el significado como una transmisión de mando. Ese acto que parece sencillo, en el cual un jefe de Estado saliente le entrega los símbolos de la primera magistratura a otro ciudadano. Delcy es una militante revolucionaria del partido, que conoce el partido, conoce la revolución y no le ha tocado nada fácil, nada fácil. Impactante lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Señores, agárrense fuerte, porque hoy traemos información de último minuto que está generando preocupación dentro y fuera del país. Algo grande parece estar moviéndose en el panorama político venezolano y muchos aseguran que el propio régimen se está delatando con sus acciones. Mientras desde el poder se habla de democracia y de supuestos procesos de apertura, cada decisión que toman levanta más dudas y sospechas entre los ciudadanos y la comunidad internacional. La gran pregunta que hoy muchos se hacen es si realmente existe una intención de cambio o si todo forma parte de una estrategia para mantener el control del país. De hecho, analistas y sectores de la oposición insisten en que el futuro democrático de Venezuela sigue siendo incierto, incluso en medio de los recientes movimientos políticos que vive el país. Por eso, en este video vamos a analizar lo que está pasando, las señales que están encendiendo las alarmas y los detalles que pocos están comentando. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Crees que con el régimen chavista realmente puede existir democracia en Venezuela? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu punto de vista también forma parte de este debate que hoy tiene a millones de personas pendientes de lo que ocurre en ese país. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en esta información que está dando mucho de qué hablar. Cálmate, ¿yo estoy siendo respetuoso o no? ¿Yo estoy siendo respetuoso o no? ¿Yo estoy siendo respetuoso o no, diputado? Entonces no interrumpa mi derecho de palabra. Yo tengo derecho a mi derecho de palabra. Diputado, si me vuelve a interrumpir, lo voy a expulsar de la sala. Si me vuelve a interrumpir, lo voy a expulsar de la sala. Si me vuelve a interrumpir, lo voy a expulsar de la sala. Ustedes se han acostumbrado a hacer descalificaciones y a veces a hacer adjetivaciones de la gente. Y no es así, presidente. Nosotros acá lo que presentamos fue nuestro reclamo formal, mediante la vía adecuada, mediante el cumplimiento del reglamento, para que ustedes también entiendan que las cosas no pueden hacerse así. Le solicitaría muy respetuosamente a un sector de la bancada opositora que le bajemos 2 a la toxicidad, que no sean tan tóxicos. Que las leyes, los proyectos de leyes se presenten con el tiempo adecuado, oportuno, como dice el reglamento interior y debate. No es oportuno hacerlo a minutos de comenzar una sesión. Y ese es el reclamo que nosotros estamos haciendo. Nuestra opinión, que luego de recibida la exposición de motivos a las 3:20 de la tarde y el proyecto de ley justo a la misma hora de la convocatoria, 5:04 de la tarde, cuando la convocatoria fue para las 5, nosotros debamos salvar el voto por el insuficiente tiempo para poder haber hecho un análisis respectivo y poder... Bájense de esa toxicidad un poquito. Pero el respeto es una autopista de doble vía, presidente. Las declaraciones de Jorge Rodríguez durante esta discusión con diputados reflejan una vez más el clima de tensión política que se vive dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Lo primero que llama la atención es el tono del intercambio. Rodríguez insiste repetidamente en que está siendo respetuoso y advierte que podría expulsar a un diputado de la sala si vuelve a interrumpirlo. Ese tipo de advertencias, aunque pueden formar parte,
del control del orden dentro de una sesión parlamentaria, también deja ver una dinámica de poder donde el debate se convierte más en una confrontación que en una discusión institucional de ideas. Por un lado, Rodríguez intenta proyectar una postura de autoridad institucional. Al pedir que le bajen 2 a la toxicidad, intenta colocar la responsabilidad del conflicto en la bancada opositora, señalando que existe un ambiente cargado de descalificaciones y ataques personales. Sin embargo, ese mismo llamado a reducir la toxicidad resulta contradictorio cuando se acompaña de amenazas de expulsión y de un tono confrontativo que también alimenta la tensión dentro del hemiciclo. En política, especialmente dentro de un parlamento, el fondo del debate debería ser más importante que el tono de las recriminaciones. El punto central del reclamo que menciona Rodríguez tiene que ver con el procedimiento legislativo. Según sus palabras, el oficialismo recibió la exposición de motivos de un proyecto de ley apenas minutos antes de comenzar la sesión, lo que según él impediría un análisis adecuado del documento. En cualquier sistema parlamentario, el tiempo para estudiar un proyecto de ley es un elemento clave para garantizar la deliberación democrática. Si un proyecto se presenta a última hora, el reclamo de que no se respetaron los tiempos reglamentarios puede ser válido desde el punto de vista técnico. Sin embargo, el problema es que en Venezuela este tipo de discusiones ocurre en un contexto político mucho más amplio. La confianza entre el oficialismo y la oposición está profundamente deteriorada desde hace años y cada procedimiento legislativo termina interpretándose como parte de una disputa política mayor. Por eso, cuando Rodríguez habla de respeto y de cumplimiento del reglamento, muchos críticos consideran que esas palabras pierden fuerza si no existe un ambiente institucional donde todas las partes sientan que las reglas se aplican de manera equitativa. Otro elemento importante es el mensaje político que se transmite al público. Cuando los ciudadanos observan discusiones parlamentarias dominadas por acusaciones, interrupciones y advertencias de expulsión, la imagen que se proyecta del poder legislativo es la de un espacio de confrontación permanente, no necesariamente de deliberación democrática. En teoría, el Parlamento debería ser el lugar donde las diferencias políticas se procesan mediante argumentos, propuestas y votaciones claras, no mediante enfrentamientos personales. En resumen, la reacción de Jorge Rodríguez puede interpretarse como un intento de defender el orden y el procedimiento dentro de la sesión, pero al mismo tiempo refleja el nivel de polarización que domina la política venezolana. El llamado a bajar la toxicidad suena razonable en principio, pero pierde impacto cuando ocurre en medio de un ambiente donde el tono del debate sigue siendo confrontativo y mientras ese clima continúe, será difícil que el Parlamento venezolano sea percibido por muchos ciudadanos como un espacio de diálogo real y de construcción política. Cambio presidencial en esta oportunidad. Imagínense lo que se siente para un venezolano vivir un acto democrático que tiene la relevancia y el significado como una transmisión de mando. Ese acto que parece sencillo, en el cual un jefe de Estado saliente le entrega los símbolos de la primera magistratura a otro ciudadano legítimamente electo. Para un venezolano es muy emocionante y sabemos que es algo que a los venezolanos nos ha tomado tiempo, vidas, esfuerzos y profesionalmente queremos experienciar. ¿Cuáles son sus expectativas? La visita de María Corina Machado a Chile no es un hecho aislado ni meramente protocolar. Detrás de este viaje hay un fuerte mensaje político que puede tener implicaciones importantes para el futuro de Venezuela. La dirigente opositora llegó al país sudamericano para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial y sostener encuentros políticos y ciudadanos, incluyendo una reunión con la comunidad venezolana que reside en Chile. Pero más allá del evento oficial, esta visita representa algo más profundo, una estrategia de internacionalización de la causa venezolana.
Desde hace tiempo, María Corina Machado ha insistido en que la presión internacional es una pieza clave para provocar una transición política en Venezuela. Su presencia en Chile, participando en actos institucionales y reuniéndose con líderes y comunidades migrantes, busca precisamente reforzar esa red de apoyo internacional. Hay que entender también el contexto político regional. Chile es uno de los países donde vive una de las comunidades venezolanas más grandes de América Latina, con cientos de miles de migrantes que salieron de su país en los últimos años. Para Machado, encontrarse con esa diáspora tiene un valor simbólico y político muy fuerte. No se trata solo de un acto de cercanía con los venezolanos que están fuera, sino de consolidar una base social internacional que sigue influyendo en la política venezolana. Además, su participación en eventos políticos y académicos durante esta visita muestra que la dirigente opositora busca posicionarse no solo como líder de la oposición interna, sino también como una figura reconocida en el escenario internacional. Reuniones con autoridades, presencia en actos oficiales y encuentros con líderes extranjeros forman parte de una estrategia clara: legitimar su liderazgo fuera de Venezuela mientras dentro del país el escenario político sigue siendo complejo. Otro punto importante es el mensaje que este tipo de visitas envía al gobierno de Nicolás Maduro. Cuando una figura opositora logra presencia en actos internacionales y es invitada a eventos políticos relevantes en otros países, se envía una señal de respaldo político externo. No necesariamente significa una acción directa contra el gobierno venezolano, pero sí muestra que el tema de Venezuela sigue presente en la agenda regional. En términos estratégicos, esto también apunta a lo que podría venir en los próximos meses. La oposición venezolana ha insistido en la necesidad de mantener presión diplomática sobre el gobierno de Maduro. Las giras internacionales, las reuniones con líderes políticos y los encuentros con comunidades de venezolanos en el exterior forman parte de ese esfuerzo por mantener el tema venezolano visible en el escenario mundial. También hay otro elemento que no debe ignorarse. Cada vez que Machado aparece en actos públicos fuera de Venezuela y reúne a venezolanos en el exterior, intenta proyectar una imagen de liderazgo que trasciende las fronteras del país. Ese tipo de movilización tiene un impacto político porque refuerza la narrativa de que la lucha por un cambio en Venezuela no ocurre solo dentro del territorio nacional, sino también en la comunidad internacional y en la diáspora. Entonces, ¿qué significa realmente esta visita a Chile? En términos políticos, significa que la oposición venezolana continúa buscando aliados internacionales y espacios de apoyo fuera del país. También muestra que la figura de María Corina Machado sigue teniendo visibilidad en América Latina y en escenarios políticos internacionales. Y en cuanto a lo que viene para Venezuela, este tipo de movimientos apuntan a una etapa donde la presión diplomática, la movilización de la diáspora y las alianzas internacionales seguirán siendo herramientas clave en la estrategia de la oposición. No significa que un cambio político sea inmediato, pero sí indica que el conflicto político venezolano sigue teniendo eco más allá de sus fronteras. En definitiva, la visita de María Corina Machado a Chile no es solo un viaje político. Es parte de un tablero más amplio donde se juega el futuro de Venezuela y donde cada gesto diplomático, cada encuentro internacional y cada respaldo externo puede influir en el rumbo de la crisis política que vive el país. Ya tenemos, compañeras, 2 meses, ¿no?, del ataque contra nuestro país. Un ataque que es desproporcionado totalmente, sin ningún tipo de sentido, innecesario, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia, pero además con la muerte de más de 100 venezolanos, de distintas edades, jóvenes, militares, civiles, gente que estaba en su casa. Y lo primero que ocurre en estos casos es el desconcierto inicial, ¿no? El dolor, y el desconcierto pasa por qué vamos a hacer, qué corresponde hacer en esta situación.
La compañera Delcy Rodríguez ha estado al frente desde ese momento. El partido ha estado apoyándola en todas las decisiones que ha venido tomando. Delcy es una militante revolucionaria del partido, que conoce el partido, conoce la revolución y no le ha tocado nada fácil, nada fácil. Todos estos días han sido de mucha tensión, pero ahí va, de acuerdo pues a las instrucciones, muchas de ellas que el presidente Nicolás Maduro había dado y nos habíamos reunido antes en caso que esto ocurra, ¿qué hay que hacer? Y es lo que nosotros hemos venido haciendo, pues, muchas de las cosas. En el tema legal, en el tema de la atención al pueblo, en el tema del reordenamiento interno de nuestra organización, del partido, pero también del gobierno. Ahí el partido es fundamental.